Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y muchísima emoción porque el tema de hoy, madre mía, es jugoso, es picante, es de esos que nos encantan. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, y de Kerem Bürsin, ese hombre que nos robó el corazón a todas, y a todos, no nos vamos a engañar. Y sobre todo de esa sorpresa que Hande le tiene preparada a Kerem. Sí, como lo escuchan. Después de tanto tiempo, después de rumores, de idas y venidas, de especulaciones, ¿qué le tiene preparado Hande a Kerem? ¿Qué oferta, qué propuesta le ha hecho? Prepárense para un análisis exhaustivo porque la información está que arde. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, y para que no se pierdan nada de nada. Suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ni un solo detalle de las últimas noticias, los chismes más jugosos y todos los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, le dan clic a suscribirse y luego a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vámonos con el tema. Para los que no están familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que simplemente lo arrasan. Ambos son actores turcos de renombre con una legión de fans alrededor del mundo. Y para quienes no estén al tanto, fueron protagonistas de la exitosísima serie Lofis in the Air, que en español conocimos como Senkalkam. La serie, que se transmitió originalmente entre 2020 y 2021, fue un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue electrizante. Literalmente chisporroteaba. Y eso, por supuesto, desató un torbellino de rumores, especulaciones y, como no, el ansiado deseo de todos los fans de que la ficción se convirtiera en realidad. Lofis in the Air narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncada su beca para estudiar en Italia. Eda, en un intento desesperado por recuperar su beca, decide confrontar al empresario Serkan Bolat, responsable de la cancelación de la misma. Sin embargo, el destino, en forma de un engaño, los une en un acuerdo. Serkan le propone a Eda fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que comienza como un trato comercial, pronto se transforma en una apasionada historia de amor, llena de obstáculos, secretos y, por supuesto, la inconfundible chispa entre los protagonistas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, Latinoamérica y Asia. La trama cautivadora, los paisajes impresionantes, la moda, y sobre todo, la innegable conexión entre Hande y Kerem, conquistaron a millones de espectadores. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un referente romántico, y la serie generó un fandom apasionado y dedicado. Y bueno, por un tiempo lo pareció. Se les vio juntos compartiendo momentos, fotos, declaraciones, parecían una pareja. Desfiles de moda, eventos públicos, viajes, todo alimentaba la ilusión de los fans. Las redes sociales eran un hervidero de mensajes de apoyo, deseos y especulaciones. Las fotos en las que se les veía cómplices, sonriendo y compartiendo gestos de cariño, daban la vuelta al mundo. Parecían inseparables. Sus interacciones en las redes sociales, como los me gusta y los comentarios, eran analizadas al detalle, cada gesto interpretado como una confirmación del romance. Pero como sucede en muchas ocasiones, la historia de amor terminó. Aunque eso sí, quedó la leyenda y el cariño de sus fans. Y por supuesto, la expectación, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere saber qué pasa con sus ídolos? La noticia de su separación, aunque esperada por algunos, fue un golpe para muchos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y nostalgia. Sin embargo, el respeto y el cariño por ambos actores prevalecieron. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados, centrados en sus carreras profesionales. Ambos han demostrado su talento y versatilidad, asumiendo nuevos retos y consolidando su éxito en la industria del entretenimiento. Pero la llama de Lofis in the Air nunca se apagó por completo. La serie sigue siendo recordada con cariño, y la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para sus fans. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para que hablemos de una sorpresa y de una oferta?
Pues bien, esto es lo que hemos podido investigar y recopilar. Y como siempre les digo, tomen esto con pinzas, porque en el mundo del espectáculo, y más en el turco, la información a veces, es como un río, cambia constantemente. Los rumores viajan a la velocidad de la luz. Y la información oficial puede tardar en llegar. Así que con cautela, pero con emoción, les compartimos lo que hemos descubierto. Parece ser que Hande Erçel, que ha estado muy ocupada con varios proyectos, entre ellos, su carrera como modelo y su trabajo en diferentes producciones, ha estado trabajando en algo muy especial, algo relacionado con Kerem Bürsin. Hande, después del éxito de Love is in the Air, ha continuado cosechando éxitos en la industria del entretenimiento. Su belleza, su carisma y su talento actoral le han abierto las puertas a numerosas oportunidades. Ha participado en campañas publicitarias de marcas de renombre internacional, ha protagonizado nuevas series, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Los rumores que se han ido filtrando a través de diversas fuentes indican que Hande está participando en la producción de una nueva serie, o de una película, todavía no está del todo claro. Lo que sí parece estar más definido es que ella ha propuesto a Kerem ser el protagonista masculino de este proyecto. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, donde los fans de ambos actores no han dejado de expresar su sorpresa y entusiasmo. Ahí lo tienen. La sorpresa. Hande, después de un tiempo, le está ofreciendo a Kerem la oportunidad de volver a trabajar juntos. Imagínense la emoción de los fans. Y también la expectación. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Qué papel interpretarán? ¿Volverán a encender la chispa del Love is in the Air? Todas estas son preguntas que nos hacemos. La oferta, según los rumores, es más que un simple trabajo. Se dice que Hande ha estado muy involucrada en el desarrollo del proyecto, y que ha pensado en Kerem como el compañero ideal, no solo por la química que tienen, sino también por su talento y profesionalismo. Se especula con que Hande ha sido muy cuidadosa en la selección del proyecto, buscando un guión que se ajuste a las capacidades de ambos actores, y que permita a los fans volver a soñar con la magia de Eda y Serkan. Es una apuesta. Una apuesta arriesgada, porque poner dos nombres como ellos juntos nuevamente es sinónimo de éxito, o de una gran decepción. El peso de las expectativas es enorme. Los fans de Love is in the Air tienen un cariño especial por Hande y Kerem, y cualquier proyecto que los reúna estará sujeto a un escrutinio minucioso. El éxito de la nueva producción dependerá de la calidad del guión, la dirección, y por supuesto, del desempeño de los actores. Y aquí viene lo interesante. La respuesta de Kerem. ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin? ¿Ha aceptado la oferta? Pues atención. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial. Kerem inteligentemente ha mantenido un perfil bajo. No ha dado una respuesta pública. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado series, películas y ha participado en proyectos internacionales. Su talento y su carisma le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Es un actor versátil con una gran capacidad de interpretación, y con una imagen que atrae a una amplia audiencia. Pero, siempre hay un pero. Fuentes cercanas a él aseguran que está considerando la propuesta. Que le interesa el proyecto. Y que, sobre todo, está valorando la posibilidad de volver a trabajar con Hande. Las fuentes afirman que Kerem está analizando cuidadosamente el guión, evaluando la propuesta, y considerando todos los aspectos del proyecto antes de tomar una decisión final. Se dice que Kerem siente un gran respeto por Hande y que valora mucho su amistad y su profesionalismo. Esto abre muchísimas puertas. Imaginemos el impacto mediático de que ambos acepten el proyecto. Las entrevistas, las alfombras rojas, las portadas de revistas. Sería una locura. Un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. La noticia de su posible reencuentro ya ha generado una gran expectación, y el anuncio oficial de su participación en un nuevo proyecto provocaría un revuelo sin precedentes. Los medios de comunicación de todo el mundo se harían eco de la noticia, y los fans de todo el planeta estarían pendientes de cada detalle. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería ideal para ellos? ¿Qué clase de historia sería perfecta para que volvieran a hacer magia en la pantalla? Pues, los rumores también apuntan a ello. Se habla de una historia romántica con un toque de comedia, y también con un trasfondo dramático.
Una historia donde los personajes principales tengan que superar obstáculos, y donde, por supuesto, el amor sea el hilo conductor. Ojalá. La verdad es que suena muy prometedor. Se especula con que el proyecto podría ser una adaptación de una novela popular, o una historia original escrita especialmente para ellos. La trama podría girar en torno a dos personas que, a pesar de sus diferencias, se ven obligadas a convivir, o a colaborar en un proyecto común. A medida que se conocen, surge entre ellos una atracción irresistible, pero las circunstancias y los secretos del pasado se interponen en su camino. La historia estaría llena de momentos románticos, escenas divertidas y situaciones dramáticas que mantendrían al espectador enganchado de principio a fin. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que después de su separación, ambos han seguido caminos diferentes. Ande ha estado trabajando en varios proyectos y Kerem también. Cada uno ha crecido profesionalmente y seguramente han evolucionado como personas. Por eso el reencuentro, si se da, será muy interesante de ver. Los actores con una mayor experiencia y madurez podrían aportar nuevas dimensiones a sus personajes y a la historia. La química entre ellos, que ya era evidente en Love is in the Air, podría ser aún más intensa y profunda, creando una experiencia cinematográfica inolvidable. Y como les dije al principio, todo esto son rumores y especulaciones. Pero, lo que sí es cierto es que la noticia ha generado muchísima expectación. Y nosotros, como buenos chismosos y amantes de las telenovelas, estamos al tanto de todo. La industria del entretenimiento turca, conocida por sus producciones de alta calidad y por la belleza de sus actores, está constantemente generando nuevas propuestas. La posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es, sin duda, una de las noticias más esperadas por los fans. Lo que sí es seguro, familia, es que esta sorpresa de Hande a Kerem es un claro indicio de que la relación entre ellos, a pesar de todo, sigue siendo buena. Que se tienen respeto y cariño. Y que, quizás, la puerta a una nueva colaboración artística está abierta. Y eso es algo que celebramos. Es evidente que Hande y Kerem mantienen una relación cordial y respetuosa, a pesar de los rumores y especulaciones. La decisión de Hande de ofrecerle a Kerem un papel en su nuevo proyecto demuestra su confianza y su aprecio por su talento. En resumen, hemos hablado de la posible oferta que Hande Erçel le ha hecho a Kerem Bürsin. De la posible colaboración en un nuevo proyecto. De las expectativas de los fans y de las posibles reacciones de ambos actores. Hemos repasado un poco la historia de Love is in the Air y de la química que existía entre ellos. Y sobre todo hemos visto que en el mundo de las telenovelas turcas siempre hay sorpresas y chismes. La industria turca con sus intrigas y sus amores siempre nos mantiene al filo de la butaca. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí, compartiendo este momento conmigo. Ya saben, me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem aceptará la oferta? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Un like siempre es bienvenido. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Así nos mantenemos conectados. Y recuerden, la información en el mundo del espectáculo es como un rompecabezas, donde cada pieza nos acerca un poco más a la verdad. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, familia. Y que la emoción por este posible reencuentro siga viva. Nos vemos.